Dios le bendice, iglesia. Amén. Un placer para mí estar aquí esta hermosa mañana. Que el Señor nos dé el privilegio de poder compartir de su palabra. Amén. Vamos a orar primeramente, agradeciéndole al Señor. Señor, tú que eres grande y digno de toda gloria, te damos gracias. Te damos gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos como iglesia y compartir tu palabra. Que los corazones en este día estén encausados en ti, en tu palabra, que toda distracción que pueda haber en las mentes sea absorbida por la vida de Cristo. Amén. Eh, Vamos a estar leyendo el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Y dice, porque quiero que sepáis. Amén. Cuando lo tengan puedes decir amén. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñando, dando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, para poner en contexto sobre esta palabra, al parecer, aquí se habla de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Pablo le está hablando aquí de la iglesia de Colosas. Al parecer, la iglesia de Colosenses surgió en los 3 años que Pablo predicó el evangelio en lo que era la iglesia de Éfeso. Al parecer, en este periodo, había un colosense allá en Efeso llamado Éprafas. Entonces, probablemente, según, según la historia, eh, Éprafas, que estaba en Éfeso en ese momento, recibió la proclamación del evangelio que estaba siendo anunciada por Pablo en aquel lugar. Entonces, este nuevo creyente luego regresó a su ciudad natal y allí compartió lo que es las buenas nuevas del evangelio en su ciudad, y de esta manera eh, fue el nacimiento de lo que conocemos ahora como la iglesia de los colosenses. En el momento que Pablo escribió esta carta a los colosenses, Pablo se encontraba preso en Roma y parece que estaba junto a él este hermano que se llamaba Éfrasas y le comunicó sobre la mala noticia de que en la iglesia de Colosenses había una peligrosa enseñanza que los amenazaba a ellos. Entonces, en respuesta a esta situación que estaba pasando en Colosenses, Pablo escribió esta epístola para animar a los colosenses en lo que es su conocimiento, en la madurez espiritual, y también como manera de advertencia y de aliento para los de la iglesia
de Colosas. Entonces, estos maestros que estaban dando esta enseñanza peligrosa representaban lo que es una amenaza a la iglesia de Colosenses. Presentaban lo que son filosofías. Filosofía en el mundo antiguo tiene un término mucho más general que lo que usamos en la actualidad. Por ejemplo, antes se le podía llamar filósofo a un mago. Y aquí Pablo no hace una condena en general a los que son las escuelas de filosofía de aquellos tiempos, como el platonismo, el aristotelismo, etcétera, sino que los comentarios de Pablo se centran en la enseñanza particular dada a los colosenses en por el problema que estaba pasando. Eh, Él afirma que esta enseñanza no solo son huecas sutilezas, sino que están inspiradas en los rudimientos del mundo. Dice la Biblia NTV que son disparates elocuentes, pensamientos humanos y de poderes espirituales. Entonces, aquí mi objetivo no es tanto hablar de cuáles eran esos problemas, sino de las consecuencias que tenían estas enseñanzas peligrosas. El problema fundamental de esta filosofía es que devaluaba a Cristo y no apreciaba la nueva identidad de los creyentes en Cristo. Entonces, aquí dice que Pablo sostenía luchas contra estas enseñanzas. Entonces, ¿por qué Pablo sostenía luchas contra estas enseñanzas? Porque Pablo quería que sus corazones fueran consolados. Aquí lo dice en el capítulo 2, para que sus corazones fueran consolados. Entonces, si los hermanos de Colosenses tenían que ser consolados, significaba que ellos estaban tristes, porque quien tiene que ser consolado es porque está triste. Entonces, a Pablo le dolía mucho que los hermanos de Colosenses fueran engañados con estas falsas filosofías. Y así como a ellos, nosotros también podemos ser engañados, porque como sabemos, la palabra es para nosotros. Entonces nosotros actualmente también podemos ser engañados con espíritus del siglo que intentan cada día, desde que nos despertamos, engañarnos con palabras persuasivas. Es decir, es una lucha sutil que tenemos los seres humanos todos los días, que como consecuencia nos hacen perder la verdadera razón de por qué nacimos. Y no importa que tengamos años siendo cristianos o que recientemente estemos conociendo sobre la vida de Dios. Estas enseñanzas podrían sonar incluso buenas o atractivas, pero siempre el fin de estas enseñanzas va a ser engañarnos. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos sido engañados o que estamos siendo engañados por enseñanzas de este tipo? Porque perdemos el gozo de vivir. Esa es una característica, perdemos el gozo de vivir. Perdemos la alegría de levantarnos cada día, perdemos la alegría de orar, perdemos la alegría de cantar, perdemos la alegría de salir y volver a casa. Cuando vamos a trabajar, siempre pensamos como que no vamos a producir, como que nada de las cosas de la vida podrían resultarnos, y esto hace que nos menospreciemos a nosotros mismos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, me imagino, claro que sí, porque todos nos enfrentamos a esta realidad, que sentimos como que no encajamos en las cosas que el sistema nos exige, porque desde niños se nos enseña que para poder encajar en este mundo tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, si no hacemos estas cosas, no vamos a llegar a cierto estándar. Entonces, cuando vemos que no llegamos a ese estándar, nos sentimos mal, nos sentimos menospreciados, como que realmente no encajamos. Entonces, aquí Pablo tenía luchas con personas que te rodean, con palabras persuasivas y te hacen perder lo que es la alegría y el gozo. Nos hacen creer que la vida no tiene sentido,
y que hay que vivir cada día o que vivimos cada día desde una monotonía. Dice el versículo 7 de lo que acabamos de leer, vamos a volver a leerlo. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea que aquí Pablo nos recuerda la enseñanza transmitida cuando nos convertimos a Cristo Jesús y cuando le confesamos como nuestro Señor. Pablo emplea la palabra arraigados, o sea, da la imagen como de un árbol arraigado. Y también emplea la palabra sobreedificado, da la imagen de un edificio, de una edificación, para recordarnos que tenemos una base sólida en la enseñanza que ya hemos recibido. O sea, recuerda esta enseñanza que ya has recibido, que esa sea tu base para cuando vengan esos momentos de engaño, que alguien quiera engañarte con esas palabras persuasivas o sutiles. Entonces, dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas de las tradiciones de los hombres. Cuando las personas salimos a la vida real, nos vamos a encontrar siempre con este montón de filosofías de personas. Entonces, esas personas pueden ser amigos, pueden ser conocidos, personas que amamos mucho, pueden ser nuestros familiares, pueden ser esos coach motivacional que vemos en redes sociales que muchas veces nos gustan y que no hablan de las cosas naturales de la vida, como tener éxito, ustedes saben. Y también podemos ser nosotros mismos, que muchas veces nos autoengañamos en nuestra mente y también nos comparamos con otras personas. Eh, que nos hablan siempre de lo mismo y nos envuelven siempre en las mismas cosas del sistema. Todas esas cosas que son superficiales, que son superficiales, pero tienen el suficiente poder para quitarnos la alegría del hecho de saber que somos hijos de Dios. Y eso nos hace perder otra cosa aparte de la alegría y el gozo. Nos hace perder también lo que es la inteligencia. Nos hace personas torpes de la vida. Y la vida de nosotros es Cristo. Entonces nos hace personas torpes de la vida de Cristo. Y por lo tanto, personas sin inteligencia espiritual o con poca inteligencia espiritual. Las personas, características de personas que tienen poca inteligencia espiritual sería que son personas eh, violentas de palabras. Esa sería una característica. Personas violentas de palabra, personas que se enojan por cualquier cosa, o sea, personas sin fuerza de carácter. Y personas que se vuelven todas aquellas cosas que nosotros como cristianos no queremos ser. Así que es muy, muy, muy importante que no quedemos distraídos con las cosas de la vida. Entonces, el mensaje aquí es que no se sientan acusados, porque toda filosofía, toda conversación indebida e inadecuada te hará sentir culpable que no tienes capacidad, o si no la autoculpa, que es un orgullo que tenemos dentro disfrazado de desánimo. No, porque eh, el que se hace responsable sabe que tiene que hacer las cosas, pero muchas veces nuestro propio orgullo nos dice, no, yo no puedo, yo no sé, para no asumir ciertas responsabilidades. Cuando una persona, fíjense, cuando una persona sabe mucho de lo natural, eso es como para que, algo que tener pendiente, porque estas filosofías siempre son de cosas naturales. Cuando alguien sabe mucho de lo natural, es muy posible que esta persona tenga muy poca vida espiritual, porque se ha invertido tanto en las cosas naturales que es muy difícil que su vida espiritual, que tenga una vida espiritual. Entonces, ¿cómo consuela Pablo en esta palabra? Dice, vamos a leer el versículo 9 y 10. Porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. O sea que aquí nos está diciendo que el creyente en Dios es completo en el Señor y que esa completitud se dio por medio del conocimiento de Cristo como el objeto de la fe del creyente, de Cristo como la cabeza de la iglesia, con el conocimiento de que cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados juntamente con él, que cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos también sepultados juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Y que Él en nosotros es la victoria. Y que no importa que el sistema quiera engañarnos con mentiras, nosotros sabemos que Él es nuestra única verdad. Entonces, el tema de este mensaje es Cristo, el tesoro de toda sabiduría y verdadero conocimiento. Entonces, el versículo central de, de este mensaje, según lo que estamos leyendo, vamos a volver atrás, es el versículo 2, que dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, aquí se usa la palabra consolados, como le había dicho antes. Y dice consolado hasta alcanzar. O sea, si dice hasta alcanzar es porque vamos a ser consolados hasta, o sea, hasta un momento, hasta alcanzar que las riquezas del pleno entendimiento. Entonces, eso se va logrando a medida en que vamos conociendo cada vez más a Cristo por medio de su palabra, por medio de la verdad que está en su palabra. Entonces, de esta manera, ya no vamos a ser entristecidos por las mentiras del mundo, porque cuando el mundo nos quiera engañar con supuestas faltas, nosotros vamos a saber por medio de la palabra que ya hemos sido completos en Cristo. Y como dice una pastora que a veces que me gusta mucho escuchar, cada verdad que desconozco es una mentira que nos gobierna. Entonces, ¿cómo adquiero esta sabiduría que me hace vivir en la verdad? Vamos a estar leyendo el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 15. Dice, hijo mío, recibiréis mis palabras y si recibiréis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la prudencia dieres tu voz, y como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará, ¿no? Preservará, perdón, la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio,
y cuya veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén. En este texto de Proverbios 2, el propósito fundamental de aquí es adquirir la sabiduría. El versículo 3 dice, clama a la inteligencia, o sea, clama a la inteligencia, pone como que la inteligencia es alguien a quien tú tienes que clamar. Entonces, ¿quién es la inteligencia? Cristo. Entonces, la inteligencia y el entendimiento es posible gracias a que el Señor lo da con el propósito de proteger el camino de los que le temen. Dice el versículo 4, como la plata la buscares. O sea, que llama a la gente a buscar con diligencia lo que es la sabiduría. Entonces, así que nuestro trabajo es buscar la sabiduría, escudriñando las escrituras, mientras le clamamos a la inteligencia, a Cristo, para que nos ayude a entenderlas. Y de esta manera comprenderemos lo que significa realmente temer a Dios. O sea, ya no nos vamos a basar en ritos, en dogmas, sino que por medio de la sabiduría vamos a saber realmente lo que significa temer a Dios y obtendremos conocimiento de Dios. Así que el primer resultado de prestar atención a la sabiduría es que la persona van a saber lo que es temer a Jehová. Este conocimiento es posible porque el Señor se lo concede a los rectos. De modo que la sabiduría debe buscarse con diligencia y cultivarse con el tiempo, sabiendo que el mérito no le corresponde a alguien, a ningún individuo, sino que este mérito le corresponde a la gracia que es Cristo. Porque como sabemos, la palabra se puede entender por medio de la gracia de Cristo. No es como que nosotros no vamos a proponer por nosotros mismos a entenderla, sino que es Cristo quien da la gracia para poder entenderla. Y dice el versículo 8, declara que el objetivo del don de la sabiduría es proteger el camino de los santos. Aquí lo dice, proteger el camino, preservar el camino de los santos. Entonces, según investigué, la palabra sabiduría en hebreo es hokmah. En el original tiene el matiz de habilidad. Así que es decir, que la sabiduría es el buen juicio para decidir cómo proceder y obtener el resultado deseado. En el marco puntual de Proverbios, denotó la sabiduría como el arte de vivir piadosamente. Y para ir concluyendo, vamos a decir las 3 declaraciones que ofrece este libro de Proverbios sobre el propósito de la sabiduría. 1. La sabiduría nos libra del engaño de los que caminan en sendas del mal. Así que por medio de la sabiduría no podremos ser engañados con estas enseñanzas que hablamos anteriormente, que son engañosas, porque ya vamos a tener la sabiduría y cuando quieran venir esas enseñanzas engañosas, no nos van a poder engañar. Y 2, nos protege, nos libra del engaño de los que caminan por sendas del mar. Amén. Y 2, nos protege de la adulación y la eventualidad infidelidad. O sea, nos protege de la alabanza a ciertas personas o incluso a nosotros mismos y de la eventual infidelidad, que es tal vez hacer cosas sin querer, porque muchas veces hacemos cosas, nosotros lo que tenemos temor a Dios sin querer, pero por medio de la sabiduría nos protege de hacer esas cosas que son infidelidad para Dios. Y nos guía para que andemos en un camino que es verdadero y bueno. Amén. Hasta aquí fue mi mensaje.
nos, nos guía para que andemos por un camino que es verdadero y es bueno. Amén. Hasta aquí fue mi mensaje. Vamos a estar orando. Pueden ponerse sobre sus pies. Mi Dios Todopoderoso, te damos gracias por la gracia que es Cristo, esa gracia que es verdad en nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra que nos guía para que andemos por el camino de la rectitud, por el camino que a ti te agrada. Te damos gracias, Dios, por la vida de Cristo en nosotros, porque ahora sabemos que tenemos una naturaleza divina, una naturaleza santa que es la misma naturaleza de Dios. Te damos gracias y que nuestras mentes sean encausadas en tu verdad para cuando quiera venir el engaño del sistema, el engaño de este mundo para hacernos creer que no somos suficientes. Nosotros sabemos que nuestra verdad está puesta en Cristo, no en las cosas de este mundo en la que probablemente nunca vamos a ser suficientes, porque nuestra vida no está puesta en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Que nuestros ojos sean abiertos para verte a ti, para vernos contigo, sentados en lugares celestiales, sabiendo que tú eres nuestra vida, que nosotros ahora tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza, y nosotros ahora queremos andar por medio de esa vida y de esa naturaleza que nos ha sido concedida a través de Cristo, y reconocemos a Cristo como el objeto de la fe, como el objeto de la fe y de la vida de los creyentes. Reconocemos a Cristo como la cabeza de tu iglesia y te damos toda gloria y toda honra, y sabemos por medio de la verdad y del conocimiento que ya la victoria la tenemos, que ya fue ganada. Te damos gracias y sabemos que ya no tenemos por qué tener miedo, porque ya Cristo está con nosotros, que ya Cristo pagó la deuda por nuestros pecados, y ahora podemos acercarnos al Padre sabiendo que ya Cristo lo hizo todo por nosotros, y que ahora estamos juntamente con Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo en lugares celestiales. Te damos toda gloria y toda honra, Padre.